Bueno, vamos con insuficiencia suprarrenal, así como en lo de Cushing era mucho cortisol, aquí va a ser lo contrario, poco cortisol. Poco cortisol. Bueno, lo primero es enfermedad de Addison, que es cuando hay una destrucción del más del 90% de la corteza suprarrenal, ¿ok? Sería una causa primaria, insuficiencia suprarrenal primaria. Luego otro tipo es insuficiencia renal hipotalámica o hipofisiaria. Hipofisiaria sería secundaria, hipotalámica sería terciaria. Y bueno, aquí como vamos a encontrar, si hay poco cortisol, lo normal sería que la ACTH esté compensando y tendría que estar alta, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la ACTH cuando la causa es primaria, o sea que el problema está en la corteza? Pues la vamos a encontrar alta porque está compensando. Pero si el problema está en una parte hipofisiaria o hipotalámica, ¿cómo vamos a encontrar ACTH o CRH? Pues bajo, ¿ok? Y bueno, aquí en la tercera causa, que la verdad no mencionan tanto, sería en la supresión por el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Esto se da por medicamentos o por esteroides endógenos, pero en sí en donde tenemos que concentrarnos es en enfermedad de Addison y en la hipotalámica hipofisiaria. Bueno, primero si hablamos de la enfermedad de Addison, tenemos que primero hay que preguntarnos qué se produce en la corteza suprarrenal. Tanto glucocorticoides, acuérdense que había dos fases, dos capas, que sería la zona glomerular y la zona fascículo reticular, que era lo de GAMI y FAC, algo así había puesto, y que se secretan mineralocorticoides, cortisol y andrógenos. Y pues los glucocorticoides, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener si hay una destrucción en el 90% de la corteza? Pues prácticamente vamos a tener glucocorticoides bajos, andrógenos bajos y mineralocorticoides bajos. Si tenemos todo esto bajo, bueno, en la clínica vamos a tener que el paciente va a tener astenia, adinamia, vamos a tener glucosa baja, o sea, bueno, hipoglucemia, vamos a tener, en sí, imagínense como si Cushing y Addison fueran como que todo lo contrario. Entonces, si el otro está gordo, aquí va a estar flaco, ¿ok? Cushing es gordo, Addison es flaco. Sí. Ok, ya. Y bueno, aquí es baja de peso, en Cushing era peso alto. Aquí puede haber problemas gastrointestinales y también va a afectar mineralocorticoides. ¿Cuál era el mineralocorticoide? La aldosterona. Entonces, si hay pocos mineralocorticoides que va a haber poca aldosterona. Y si nos vamos a recordar lo que es la aldosterona, nos acordamos que la actitud normal de la aldosterona es ama sodio y odia potasio. Pero pues si no hay aldosterona, entonces ¿quién va a amar a sodio? Nadie. Por lo tanto, no va a haber sodio. O sea, es un decir, ¿verdad? Para que se acuerden, no es como literal que no va a haber sodio. Y esto de que odia a potasio y ácido, pues no hay quien odie a potasio y ácido, por lo tanto, el potasio va a ser demasiado bienvenido, entonces va a haber hiperpotasemia y va a haber mucho ácido, o sea, acidosis metabólica. Se dice que cuando tú te encuentres un paciente que tenga acidosis metabólica más hiperpotasemia, automáticamente pienses en insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ok? También se dice que hay por causas no conocidas, eso es muy importante, porque lo mencionan mucho, como lo de esto de que en la insuficiencia suprarrenal primaria, si tienes HIP, es súper clásico el cuadro hiperpotasemia más acidosis metabólica leve, ¿ok? Y por otra cosa, como no hay sodio, yo les había dicho que para acordarme, es de que si comes mucha sal, entonces te sube la presión. Bueno, aquí como no hay sal, se te baja la presión. Entonces, ¿cómo vas a tener un paciente con Addison? Pues va a ser hiperpotasemia, acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque está botando todo, porque está aceptando todo el ácido y no hay nadie quien lo saque, entonces va a ser acidosis metabólica, va a haber mucho potasio. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien lo odie. Va a haber poco sodio porque no hay nadie quien lo ame. Acuérdense que aldosterona ama sodio, odia potasio y ácido. Y va a haber presión arterial baja. Se dice que hay calcificaciones en articulaciones y que no va a haber vello en las axilas en las mujeres, porque esto se da por lo que son los andrógenos, por los andrógenos bajos, y que por causas no muy bien definidas hay calcificaciones en articulaciones y a nivel retroauricular. Esta es una oreja en que no parezca. Y bueno,
En caso de cortisol, ¿cómo vamos a encontrar las CTH? Si estamos diciendo que el problema es primaria, o sea, está en la corteza suprarrenal, quiere decir que si aquí está abajo, ¿cómo va a estar en la hipófisis? Si la ACTH sí funciona correctamente, pues alto. Entonces vamos a encontrar ACTH alta. Y como vamos a encontrar ACTH alta, siempre que nuestro cuerpo detecte que el cortisol, que falta cortisol, entonces va a poner a trabajar a la ACTH, si es que tu eje central está bien. Y en este caso que estamos hablando de enfermedad de Addison, o sea, primaria, estamos bien de arriba, ¿no? Entonces va a ser ACTH muy alta, y al poner a trabajar la ACTH va a haber una hiperpigmentación mucocutánea que es muy conocida alrededor de orificios y todo eso. Entonces esa ACTH te va a dar lo que es la hiperpigmentación cutánea, y generalmente ahí estarían hablando de una enfermedad de Addison. Y bueno, en cuestión de andrógenos, pues todo lo que conlleva andrógenos, pues es perder lo que es el vello, falta de virilidad y todo eso. Bueno, en la etiología, ¿cuál es la etiología de la insuficiencia suprarrenal? Puede ser tanto primaria como central, o yo le llamo central como secundaria, pero aquí en esta central hay secundaria y terciaria, así como como vimos en tiroides, la secundaria es hipófisis. Yo acuérdense que había puesto secundaria para acordarme, C de central, ¿ok? Y terciaria pues es de hipotálamo. Acuérdense que vamos de abajo hacia arriba. Sería primaria, es porque está dañado el órgano primario, que es la corteza suprarrenal; secundaria, hipófisis; terciaria, hipotálamo. Y bueno, aquí en cuestión de la primaria tenemos que puede ser por una razón metastásica, puede ser por medicamentos, por ejemplo el ketoconazol, porque habíamos visto en lo del síndrome de Cushing que utilizan el ketoconazol para inhibir lo que son el exceso de cortisol. Entonces está así, como todo en exceso es malo, entonces un exceso de ketoconazol entonces traería lo que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Y bueno, también esto también puede ser por adrenalitis, o sea, inflamación de las glándulas suprarrenales, de la corteza de las glándulas suprarrenales, autoinmunitaria o infecciosa. Si es infecciosa, puede ser por tuberculosis, por VIH, puede ser por sífilis o tripanosomiasis, ¿ok? Que eso lo vimos en infecto. Y en adrenalitis autoinmunitaria puede ser una insuficiencia suprarrenal aislada o un síndrome poliglandular. El síndrome poliglandular puede ser tanto el 1, hay 3, pero aquí solo que tengan que ver con insuficiencia suprarrenal son 2. El 1 va a ser dado en la infancia, ¿ok? Y va a afectar lo que es la corteza suprarrenal y paratiroides, ¿ok? Y en la síndrome poliglandular tipo 2 tiene lo que es en el adulto y tiene Addison, diabetes mellitus y tiroiditis, ¿ok? Esa es la única diferencia entre 1 y 2. Bueno, y en la terciaria, ¿por qué se da? Puede ser porque te administraron glucocorticoides crónicos, puede ser porque ya te curaron del Cushing, o sea, imagínate que te da mucho ketoconazol para bajarte los corticoides del Cushing y termina en una insuficiencia suprarrenal terciaria por el exceso de ketoconazol o lo que tú quieras. Y otra que dice que no es muy común, entonces yo ni sé por qué la mencionan, sería el padre Willy. Y bueno, vamos con insuficiencia suprarrenal aguda, que es como quien dice lo de eso del estrés, la crisis tiroidea, me parece, lo de la crisis suprarrenal, crisis suprarrenal. Bueno, esto se da cuando, aquí puse como una curvita, supongamos que estás muy acostumbrado a que te den el corticoide, pero de repente, pum, lo suspendes, ¿ok? Entonces, como haces esto, aquí hay una meseta, lo suspendes, aquí está la suspensión, y esta baja de la nada te da insuficiencia suprarrenal aguda, o sea, como una crisis suprarrenal. Esto cuando se da, pues se puede dar por esto, de falta de medicamento de la nada, puede ser por estrés, puede ser por sepsis, por cirugía o por trauma. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber un exceso de potasio, o sea, hiperpotasemia, va a haber una presión arterial baja, que pues es hipotensión, y va a haber acidosis, ¿ok? Prácticamente. Entonces, bueno, aquí prácticamente están diciendo que esto sucede en la primaria, en la insuficiencia suprarrenal aguda,
primaria te va a dar lo que es con hiperpotasemia y con acidosis. Eso es de ley de la primaria. ¿Cuál es la diferencia entre la primaria y secundaria? Como decir, bueno, ¿cuándo poner un diagnóstico de el paciente tiene enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria? Bueno, cuando veas hiperpotasemia y acidosis, ¿ok? Ahí creo que también hay hipocloremia porque tiene algo que ver con el cloro. Y cuando te aparece en la secundaria es porque lo único que va a estar bajo es el sodio, ¿ok? Es el único que se va a encontrar bajo, pero él tiene un correcto equilibrio hidroelectrolítico. Aquí no hay desequilibrio electrolítico, aquí sí hay desequilibrio electrolítico. Por eso aquí puse un vasito de agua y que todo está bien en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero en la primaria no está bien los electrolitos porque si se dan cuenta ya involucramos sodio, potasio, ácido y cloro, ¿ok? Bueno, aquí prácticamente en lo que es la insuficiencia suprarrenal aguda vamos a tener fiebre alta, vamos a tener deshidratación y vamos a tener vómitos y náuseas. ¿Cómo lo vamos a encontrar en cuestión de laboratorios? Vamos a encontrar corticoides bajos, vamos a encontrar aldosterona baja y ¿cómo se llama? Cortisol en orina bajo también. Bueno, también, y ahí también podemos encontrar oliguria, pero pues yo supongo que es por lo de la presión baja. ¿Qué más? Bueno, en esta parte vamos a tener que, una vez que ya tengamos esto, o sea que ya estemos detectándolo, vamos a ver si vamos a checar el ACTH, ¿ok? Si el ACTH está alta, quiere decir, haz de cuenta que estamos hablando de una insuficiencia, ¿ok? Si estamos hablando de una insuficiencia, quiere decir que no hay, pues cortisol o glucocorticoides. Y como no hay, si el problema no está en la cabeza, entonces vamos a tener mucha ACTH, que eso quiere decir que el problema es primario, ¿ok? Y que vamos a encontrar en lo primario, acuérdense que hiperpotasemia y acidosis y ya, bueno, más cosas, pero en sí es lo más básico. Vamos a encontrar ACTH alta, vamos a encontrar el cortisol alto y vamos a encontrar la aldosterona baja, ¿ok? ¿Por qué aldosterona baja? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que sí hay potasio bajo y sí hay potasio bajo y sí hay ácido alto, perdón, no sé, esto sería alto. Y si hay potasio alto y ácido alto, entonces que no quiere decir que alguien los está dejando pasar, quiere decir que supongamos que la aldosterona es el guardia de seguridad que no los deja pasar. Entonces, como no hay aldosterona, no los van a dejar pasar a esto, los van a dejar pasar todo el tiempo. Entonces, por eso vamos a encontrar esto alto. Y acuérdense que cuando es una insuficiencia puede ser tanto mineralocorticoides, o sea, puede ser aldosterona, cortisol o andrógenos, que son los glucocorticoides, ¿ok? En la insuficiencia suprarrenal primaria vamos a encontrar ACTH alta, es lo que más te va a dar el diagnóstico, la ACTH alta, porque quiere decir que arriba está bien, por lo tanto no es secundaria, sino en primaria, y vas a encontrar que el problema está en la aldosterona. Y en la secundaria vamos a encontrar ACTH baja o normal. ¿Por qué en la secundaria baja o normal? Porque esto debería estar alto, quiere decir que no está respondiendo. Y si no está respondiendo, entonces estamos hablando que hay un defecto a nivel secundario o central. Pero bueno, aquí como vamos a encontrar ACTH baja, cortisol bajo y aldosterona alta. ¿Por qué aldosterona alta? Porque se mueve por el renina, angiotensina, aldosterona. Y cortisol, pues se supone que se tiene que mover por corteza suprarrenal. ¿Y quién mueve la corteza suprarrenal? Pues ACTH y CRH. Entonces, como esto no funciona, pues no va a haber esto. Pero como aldosterona depende principalmente del renina, angiotensina, aldosterona, no va a haber ningún problema electrolítico ni nada más que el sodio. Es lo único que va a estar afectado. Así que por eso pueden diferenciar entre una secundaria y entre una primaria. Y bueno, para el diagnóstico tenemos el cortisol plasmático basal, que se tiene que tomar entre las 8 y las 9 de la mañana. Si nos sale a más de 18, simplemente decimos, no tienes ninguna insuficiencia. Pero si te sale a menos de 3.5, sí tienes una insuficiencia. También la otra que es la Gold Standard, es la de 250 microgramos de ACTH. Se dan entre 30 a 60 minutos de diferencia. Se mide el cortisol sérico, y te tiene que dar mayor de 18
para que sea normal. Si te da menor de 18, pues quiere decir que sí tienes una insuficiencia suprarrenal. En sí es lo mismo, pues es prácticamente lo mismo, pero tiene que ser más de 18. Y en la aldosterona prácticamente no va a haber un incremento de aldosterona cuando hagas esto. Y es una ausencia de elevación de la aldosterona, porque se supone que si das ACTH, tendrías que tener una elevación de aldosterona, pero aquí pues en este caso no la hay porque hay una insuficiencia, ¿ok? Y bueno, esto es para lo que es ¿cómo se llama? La primaria, ¿ok? Porque aquí estamos hablando como de cosas de aldosterona, que es la única baja y que le des lo que le des, pues no va a subir, tiene que ver con la primaria. Y con la secundaria, pues prácticamente también tenemos el cortisol plasmático y los niveles son los mismos que estos, o sea que el cortisol plasmático basal de la primaria. También puedes hacer prueba de metopirona, estimulación de CTH, pero en sí siempre lo que preguntan es si es insuficiencia renal primaria, si es secundaria, si es de Addison y todo eso. Entonces, aquí ya saben cómo diferenciar entre una primaria y una secundaria. Simplemente la CTH en la primaria va a estar alta porque sí sirve lo de arriba, en la secundaria va a estar baja porque no sirve lo de arriba. En la primaria el cortisol, ¿cómo se llama? El cortisol va a estar alto porque no se está metiendo con lo que produce cortisol. Pero en la secundaria, como se está metiendo con el eje central, pues no va a haber cortisol, y como aquí el órgano primario está bien y en el órgano primario pues se secreta aldosterona por medio de renina-angiotensina aldosterona, entonces vas a tener correcta tu aldosterona. Entonces esas son las diferencias entre una y otra, y en sí entre las insuficiencias suprarrenales lo único que tienes que hacer es reponer. ¿Cómo vas a reponer? Aquí en la de adición en la primaria vas a hacer una reposición de glucocorticoides y mineralocorticoides. Vas a usar de vida media corta o de media. Pero pues al administrar mineralocorticoides puede dar edema, puede dar hipocalemia, puede dar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia. Y en la secundaria, pues prácticamente aquí no se dan mineralocorticoides, ¿ok? ¿Por qué no se dan mineralocorticoides? Porque acuérdense que los mineralocorticoides es aldosterona. ¿Dónde está la aldosterona? Bueno, ¿quién rige aldosterona? Renina, angiotensina, aldosterona. Y está en lo de la corteza suprarrenal. ¿Ok? Y si estamos hablando de que el problema es secundario, entonces ¿para qué rayos le vas a dar más aldosterona si el problema no está en la corteza suprarrenal, sino en el eje que es hipófisis hipotálamo? ¿Ok? Hipófisis, hipotálamo. Entonces aquí no se da mineralocorticoides. Donde sí se da mineralocorticoides es en la primaria, acuérdense, porque en la primaria si tienes lo de hipocalemia, hiperpotasemia, tienes acidosis metabólica leve, bla, 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 ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, y en la crisis suprarrenal, ¿qué vas a dar en la crisis suprarrenal? Prácticamente estamos ante un déficit de sodio, un déficit de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir. ¿Ok? Tenemos que dar glucocorticoides, tenemos que dar solución salina fisiológica y a veces hay que usar vasoconstrictores. ¿Cómo se da? ¿Cómo se corrige esto de los glucocorticoides? Se dan bolo de 100 miligramos intravascular de hidrocortisona, más después de que ya des el bolo así de jalón, das una infusión continua de 100 miligramos por litro, creo. No, microgramos por litro, no me acuerdo, pero el punto de esta cosa nunca viene, pero el punto es que se da la reposición con bolo de hidrocortisona y con infusión continua. Y ya.